Fabio, yo creo que hay demasiados temas para hablar, porque vos manejás algo que es hoy central en el mundo y que ha destacado de una manera muy clara toda esta pandemia, y es el tema ambiental. Vos, como responsable de América Latina de conservación internacional, tenés muchas cosas para contarnos y vamos a ver cómo logramos en esta conversación por lo menos avanzar los puntos principales. O sea que muy contento de esta conversación que vamos a tener, Fabio. Y sea lo primero, oye uno mucho decir que en la raíz de esta pandemia puede uno encontrar una naturaleza que se está de alguna manera revelando, que está mandando una voz muy clara a la humanidad, es decir, no sigan abusando porque esto está llegando a un límite. Vos ves ahí una relación directa entre ultraje a la naturaleza y la pandemia actual y las que parece que van a venir en el futuro. Definitivamente, la naturaleza está hablando. Hablando. La naturaleza no necesita de la gente. La gente necesita de la naturaleza. Y es la situación que se está reflejando. La pérdida de ecosistemas, que son muchas veces barreras naturales de control de vectores. La caza indiscriminada, la utilización de fauna silvestre para diferentes usos, el comercio de fauna silvestre. De hecho, esta pandemia se origina en el mercado de Wuhan. Si alguna vez había un mercado donde se conseguía, parecía la película de Star Wars, de la cantidad de bichos raros que venden ahí, que consumen, dentro del enorme endemismo de murciélagos que tenemos en el trópico. China tiene muchos de esos, y pues es el consumo de estos animales que causó el vector, como puede suceder y ha sido advertido muchas veces. Entonces, indudablemente que todo esto se debe a un grave desequilibrio natural que tenemos que recuperar muy rápidamente. Es que yo creo que esta voz fuerte fue un llamado de atención a de la naturaleza a la humanidad, porque es que yo creo que a veces lo hemos montado en unos esquemas demasiado racionales y creemos que nosotros somos los amos y señores del proceso natural. Y yo creo que esto nos está mostrando, ojo, que es que ustedes hacen parte de ese proceso natural. Ustedes de alguna manera tienen que ceñir a esas leyes naturales. Yo creo que esto es un golpe a la soberbia, al racionalismo que había tomado mucho el control en el mundo. ¿No ves allí como una necesidad de más humildad, más pensamos, somos seres vivientes que hacemos parte de una vida mayor y no podemos arrasar, porque es que veníamos arrasando, ¿no? ¿O qué crees tú? Somos los máximos perturbadores de ese equilibrio Sí. que se está viendo en muchos casos. El tema del cambio climático, en los últimos 100 años ha habido incremento de la temperatura mayor que en los últimos 2000. Desde la revolución industrial hacia acá, el aumento de la temperatura en el planeta se ha visto, digamos, incrementada por justamente los gases de efecto invernadero, el cambio de uso del suelo, en fin, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pues, que se sintetizan en el CO2, pero hay otros. La humanidad lo ha hecho indiscriminadamente. Desde Kioto 2007, cuando estuvimos en negociaciones, que salimos muy felices porque Estados Unidos, inclusive con el vicepresidente Gore, había aceptado un acuerdo de disminución de emisiones. Todo se colapsa después, en fin. Y pues no hemos llegado todavía. Recientemente tenemos un acuerdo de París. Digamos, cada vez estamos aplazando más decisiones que va a llegar un momento de no retorno. El tema de la pandemia tiene que ver con biodiversidad, que es diferente al tema de cambio climático, pero son sinérgicos. Uno afecta al otro.
Sí, en el fondo es la naturaleza en sus diferentes dimensiones y expresiones. Yo no sé, uno pensaría a veces optimistamente que después de esto, esas objeciones, esos temores a jugársela duro por unas políticas ambientales y de control del cambio climático van a tener una nueva vigencia, porque es que ya no es, no es el discurso de unos científicos y el discurso de unos ambientalistas, sino que nos puso de cara a esta realidad. Yo en eso sí quisiera ver allí uno de los resultados positivos que pueda traer la pandemia. Lo que pasa es que esto está difícil. No sé si soy muy optimista, muy ingenuo. Para tratar de mirar todos los temas ambientales hay que ser irredimiblemente optimista. De acuerdo, sí. Ahora bien, esto refleja que la naturaleza no solamente nos habla, sino que nos está hablando fuerte. Esta afectación, que es producto de un desequilibrio natural, ha causado una de las mayores afectaciones económicas en el planeta. En un santiamén, en 6 meses, casi que tenemos una crisis económica global que todavía no sabemos cómo vamos a salir. Sí, hay muchas oportunidades de generar nuevas propuestas, de impulsar propuestas que ya venían, que estaban muy, digamos, muy opacadas. Es el momento de acelerar procesos, es el momento de acelerar mercados de carbono, es el momento de valorizar los servicios ecosistémicos, es el momento de impulsar políticas económicas que realmente contemplen que la green economy es parte de la salvación y de la supervivencia del hombre en el planeta. Y si no se hace, sí, y si no se aprovecha esta coyuntura, el próximo golpe va a ser mucho peor. Es decir, este es uno de esos campanazos que puede ser oportunos cuando todavía se pueden tomar decisiones, pero el tiempo para hacer los cambios se está agotando y Dios quiera que esto sea como un catalizador, un acelerador de esos cambios. Sí, cuando uno va a las convenciones globales de biodiversidad o de cambio climático, que son las más importantes convenciones de todos los temas ambientales en el mundo, uno se monta en una montaña rusa emocional. Por la mañana piensa que las cosas van muy bien, por la noche no duerme de una depresión profunda, porque los chinos o Brasil o qué sé yo se opusieron a tal cosa que podría generar un tema muy importante. Entonces, esto también, yo en toda esta pandemia, todo este encerramiento, pues, en un principio, los primeros días la gente pensó, wow, este encerramiento y esta cuarentena le está permitiendo a la naturaleza recuperarse. Vimos pingüinos en Ciudad del Cabo, zorros en mangleros en Usaquén, regresaron cóndores a algunos apartamentos en Santiago. ¡Wow! La naturaleza se está recuperando. Todo lo contrario. La ilegalidad ha aprovechado para hacer un mayor incremento de toda la destrucción. En la Amazonía colombiana, en 3 meses de este año de la pandemia, se ha deforestado más que en todo el año pasado. Los gobiernos están entretenidos en atender toda la pandemia y la ilegalidad pues avanza. Por otro lado, así como los commodities energéticos de los cuales vivimos casi estos países se han abatido en los precios, hay otros temas cuyo precio se ha exacerbado, como el caso del oro. En época de crisis, la gente se refugia en el oro. Y en los Andes estamos sobre una veredad geológica y hay oro por todos lados. Entonces la minería ilegal y criminal, con grandes inversiones devastadoras, que es uno de los problemas ambientales antes de la pandemia de toda América Latina, también se ha...
¿Y Entonces, quién está en esa ofensiva ahora de destrucción de Amazonia y la Amazonia colombiana en primer lugar? ¿Es la bueno, minería ilegal? ¿Son los narcocultivos, los ganaderos, los campesinos sembrando para comer? Una mezcla de todo eso. ¿Cómo ves vos esa situación? el grueso es una muy bien organizada inversiones que se hacen para apropiación de tierras. Todavía no hemos entendido, y gran parte, digamos, a veces los problemas andan en jet y las soluciones en burro. Sí. Eh, Uno de los problemas es que todavía tenemos incentivos perversos en el tema de reconocimiento de los servicios ecosistémicos y la gente, de pronto, un especulador para el bosque le interesa más, si el bosque no le representa nada a la gente, pues es mejor tumbarlo. Hay muchos atavismos hoy en nuestra legislación que digamos que generan incentivos perversos hacia el tema. Por ejemplo, el uso de los no maderables, por un lado, pues se habla de que es muy importante la preservación. El uso de los no maderables tiene enorme cantidad de palos en las ruedas para poderse desarrollar legalmente. Un ejemplo, nosotros utilizamos miel de abeja, ¿cierto? Tenemos, y la miel de abeja se basa en una abeja importada, la apis. Sí. Y todo un protocolo por la apicultura, por eso se llama la apis. Pero resulta que nosotros tenemos una cantidad de abejas nativas, enorme cantidad, solamente en la Amazonía, las angelitas que llamamos, las meliponas, sobre los cuales todavía no hay un mecanismo para impulsar eficientemente ese tipo de actividad. Solamente de manera de ejemplo, que puede producir recursos para la gente, además un enorme servicio ambiental de polinización. Muy importante la polinización, hay 200 y pico de especies que pueden generar polinizaciones que son específicas y que pueden ayudar a mantener el bosque que tiene muchos servicios ecosistémicos. Poderlo Valorizar explotar económicamente. Es una exacto, explotación económica que no agrede a la naturaleza y casi que la apoya en su dinámica, absolutamente ¿no? a los productos no maderables, azaí, sayainsi, frutos, hasta llegar a temas más sofisticados que ya tienen que ver con acceso a recursos genéticos, bioprospección y demás. ¿Y qué estamos investigando sobre eso? ¿O eso sigue siendo una gran expectativa que todavía no se conoce? ¿O hay ya avances que uno pudiera decir, con este conocimiento podemos empezar a armar proyectos productivos? Pues es que a mí me angustia mucho y algo conozco, los proyectos de sustitución de cultivos, que muchas veces lo que están es tratando de trasladar una agricultura andina a las zonas amazónicas o del piedemonte amazónico. Un momentico, esta naturaleza que nos rodea, ¿qué nos dice que podemos hacer para que el hombre no aparezca como un invasor? El colono no aparezca como un depredador. Hay miles de cosas que se pueden hacer, desde extracción hasta utilización y cosechas, cultivos y cosechas. Azaí, sachainchi, palmitos, aunque son todos productos amazónicos que tienen un gran valor en el mercado. Hay una empresa en Putumayo que saca 3 contenedores de azaí a la semana a Europa. Digamos, Brasil tiene un mercado de azaí enorme, 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 y las posibilidades son todas. El mismo cacao, el cacao cuyo origen es amazónico, pues, en la Amazonia tiene enormes oportunidades, hay algunos desarrollos, pero hay que profesionalizar un poco más, realmente generar cadenas productivas efectivas, que son los productos que se pueden sacar de la región y no van a agredir a la naturaleza. Y no van a ser productos extranjeros, foráneos a esa región. Ahí tendría que haber una política, porque estas son iniciativas sueltas, pero nos falta esa estrategia, ¿cierto? Nos falta esa decisión, nos falta el conocimiento, no creo, ¿no? ¿No? Y habría la plata, falta la claridad, yo no sé.
algo falla ahí que es muy grave porque esa falla está trayendo que avance la destrucción de la Amazonas, ¿no? El conocimiento, existe algo y falta mucho, pero no necesitamos esperar a conocer todo para hacerlo. No, 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 no. A mí se me ocurre un ejemplo que de pronto los ecologistas puros me pueden colgar por esto, pero por ejemplo, el crudo, el petróleo es un producto de biodiversidad, ¿no? Porque es biodiversidad fósil, ¿correcto? Sí, fosilizada. Al principio, cuando un país encuentra petróleo, un país en desarrollo, como Colombia, los negocios, en el sentido como no tenía capacidad de tecnología, ni capital, ni esquemas regulatorios, entonces hacía un negocio con una compañía petrolera multinacional y, digamos, la participación del país siempre iba en desventaja. El país fue creciendo en su capacidad de hacer convenios, contratos más efectivos y en su capacidad también de exploración, en su capacidad técnica, y fue haciendo mejores negocios, donde la participación del país se fue incrementando. ¿Por qué no pensamos hacer lo mismo con la biodiversidad viva? Tengamos un regulador como una Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Biodiversidad, que ponga las reglas de juego de acceso a recursos genéticos. Gran parte de la enorme cantidad de recursos médicos requeridos y desarrollos están ahí, en esa biodiversidad, independientemente de lo que podemos acceder directamente. Yo creo que eso sería una forma de ir adquiriendo conocimiento y de ir adquiriendo capacidad y de ir incrementando los beneficios para el país y para las comunidades que ahí habitan. Eso, como diría Antonio Mocus, es un gana-gana para la naturaleza, para las comunidades, para la economía como un todo. Pues yo me quedé con una duda. Tú decías que con la pandemia se ha, digamos, agravado, se ha intensificado la agresión a nuestra zona amazónica. ¿Quiénes están llegando? ¿Cuáles son esas fuerzas que están empujando allí? ¿Cómo las podríamos identificar? Porque obviamente son fuerzas para un uso criminal, ilegal, no solo ambiental, ¿no? Sino en muchas zonas pristinas en el planeta. En Indonesia, en Asia-Pacífico, se están presentando el mismo fenómeno. Pues bueno, todo el mundo está entretenido atendiendo el COVID y los criminales hacen su agosto. La minería ilegal, pues, con toda su capacidad, la minería ilegal es un negocio mayor hoy que el narcotráfico, la minería criminal. Y con el oro disparado en la crisis, claro. Y produce divisas sin exportarlo, porque una vez lo extraes, ya lo legalizas, se convierte en legal, entra en una cadena. Ese es el negocio. Entonces, ese es el negocio. Entonces, se han aprovechado estas circunstancias para agredir a la naturaleza. Entonces, es muy importante la agresión para agredir a la naturaleza. La agresión a la naturaleza en estos tiempos nos tiene sumamente preocupados. Como te digo, en un principio pensábamos que la fauna venía a las ciudades y estábamos pintando escenas románticas de recuperación de la naturaleza. No hay tal. Y por el otro lado la estamos matando. En Brasil, digamos, con el gobierno de Bolsonaro hay una política oficial de agresión a la Amazonía. Eso no se podría decir jamás de Colombia. ¿No? Colombia, pues, tiene una política, pues, la gran parte de la Amazonía de Colombia son territorios indígenas, áreas protegidas. Que tengamos problemas de gobernanza es otro tema. Es una decisión de política pública del gobierno. Pues se tratan de impulsar programas como Visión Amazónico. Tenemos como Visión Amazonia, es un programa de cooperación muy grande. Tenemos un impuesto al carbono, que es una cosa muy importante, que es como el secreto mejor guardado del planeta. El impuesto al carbono de Colombia está desde la reforma a los impuestos que se hizo en el 2016, 2017, pues la última gran reforma tributaria, estableció un impuesto al carbono en Colombia que es una posibilidad muy interesante de
de mantener bosques en pie, de hacer restauración. Y además tiene una connotación, porque hay como 50 países en el mundo que tienen impuestos de carbono, pero creo que hay 2, Colombia y Sudáfrica, pero más avanzado Colombia, que tiene un mecanismo de no causación del impuesto. O sea, que las empresas que tengan que pagar el impuesto de carbono pueden generar proyectos de restauración, de reforestación, de deforestación evitada, y deducir eso de lo que tienen que pagar de los impuestos, que es más o menos el equivalente a $5 por tonelada emitida por la combustión de combustibles fósiles y gas natural. Entonces, si yo, estemos ya aquí redondeando, entre otras, yo quería hablar con vos de los océanos. Ese nos queda pendiente para otra conversación. ¿Cómo se ve el tema oceánico desde Villa de Leyva? Ya con la distancia. Se ve muy bien porque esto era un mar interior. Aquí, claro, lleno de fósiles. Sí, sí, sí. Ya estamos llenos de fósiles. Ahí, tú estás parado ahí en un fondo marino. Exactamente. Entonces uno podría, simplificando mucho, decir que esta pandemia ha dinamizado la demanda por oro. Obvio, cuando hay crisis, el oro es una reserva de valor que inmediatamente empieza a ser altamente demandada. Y esa mayor demanda por oro está trayendo un impacto muy negativo en la Amazonia por toda la minería que se ha disparado allá para aprovechar esta bonanza del precio del oro generado en la pandemia. Estamos simplificando mucho ahí. No solamente, exactamente, pero no solamente en la Amazonia, en la Cordillera Central, en el Chocó, en el Bajo Cauca, en fin, hay hotspots de oro criminal. Y el tema marino, bueno, estamos en la semana de los océanos. Hay una semana de los océanos, por todos lados se está hablando del tema de la semana de los océanos. Por ahí se lanzó un manifiesto, creo que ayer, sobre conservación de océanos de muchas organizaciones, donde también nosotros estamos. El caso de océanos merece un capítulo especial. El caso de océanos, bueno, la acidificación de los océanos también es un problema generado por el cambio climático. Acuérdense que el mayor sumidero de carbono del planeta son los océanos. Y tenemos serios problemas con dentro de ese sumidero de carbono hay hotspots de sumideros, como son los manglares, los corales, en fin, que están siendo gravemente afectados. Además, en medio de esta pandemia, otro de los factores de agresión ha sido la pesca ilegal. La pesca ilegal, inclusive pesca de altura. Ante la falta de enforcement, hemos visto que se ha aumentado el fenómeno de pesca ilegal en nuestros mares, inclusive en Colombia, en razón de que todo el mundo está entretenido atendiendo otras cosas. Esto es así. Ese tema queda planteado para la próxima. Perfecto. Fabio, muchas gracias por el... Cuando el tema es interesante y el interlocutor es de lujo, el tiempo vuela. Y aquí nos pasó. Sí, sí, pero... Villa de Leyva y muchas gracias, Fabio. Gracias, Juan Manuel. Chao, chao, chao.